Bendiciones, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas, todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y nos apoyen dando like, porque ustedes saben que los algoritmos de YouTube es la manera en que promueven los videos. Y si nos hacen favor de escucharnos a través de Facebook, por favor compartan nuestras enseñanzas y denos un like también, porque eso hace posible que más personas escuchen nuestras enseñanzas. Le garantizo que esta enseñanza cambiará su perspectiva de liberación. Hoy doy inicio a la enseñanza número 352. El tema: serán verdaderamente libres. A pesar de que ya expliqué bastante acerca de qué significa ser libre, según Juan 8:32, y ser verdaderamente libre, según Juan 8:36. Hoy entraremos un poquito más profundo en el tema y seguiré dando el grito de alerta, solo a quien lo quiera escuchar. También les expliqué acerca de las promesas y de las condiciones bíblicas en la enseñanza 342. Si no lo has hecho, te invito a que la escuches nuevamente. Y también quiero ser enfático para aquellos cristianos creyentes y congregantes y pastores y maestros bíblicos que siguen un currículum y que no pueden salirse de ahí porque sus escuelas o universidades no se los permiten. Realmente, la Biblia dice la verdad indudablemente. ¿Y sabes por qué? La respuesta: porque es la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que yo personalmente no entro en debates con nadie, y mucho menos en contiendas que no edifican, ya que sé que quienes lo hacen defienden únicamente sus puntos de vista, sus maneras de cómo ellos aprendieron, o sus maneras como ellos creen a su manera, cómo han interpretado. Pero realmente la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Por lo tanto, no requiere debates, lo que significa que los debates no tienen la palabra de Dios, sino sus conclusiones personales. Primer énfasis: realmente es verdad que cuando mi Señor Jesús dijo consumado es en Juan 19:30, esta expresión en griego es una sola palabra y nos enseña que mi Señor Jesús es el sustituto perfecto y efectivo y el único capaz de salvarnos de una vez para siempre. O sea, consumado es igual a llevar a cabo totalmente algo. O sea, todo se ha cumplido, todo está consumado. Su misión encomendada por Dios Padre fue cumplida a cabalidad y nuestros pecados fueron perdonados. Pero no te pierdas. Sin embargo, como en todo conglomerado, congregación, colonia o país, hay todo tipo de personas, y los que cumplen o recibieron la totalidad de la libertad en Cristo piensan
que todos son así como ellos. Pero esa es una artimaña demoníaca. Es como pensar que un multimillonario piense que todos son como él y que todos los humanos son millonarios o por lo menos ricos. Recuerda que en una viña y en la viña del Señor específicamente habemos de todo. Y si mi Señor Jesús lo dijo 2 veces repetidas en 2 evangelios, en el de Marcos 16:17 y en el de Juan 10:8, la frase echen fuera demonios, ya lo expliqué. Cuando se repite, denota la importancia o la enfatización del mensaje. Por lo tanto, en Juan 8:36, mi Señor Jesús pone un condicional y el condicional es SI, sí, o sea, que no es para el que quiere, sino para el que mi Señor Jesús quiere hacer verdaderamente libre. Segundo énfasis, trataré de explicarles qué significa ser verdaderamente libre en Cristo. Las personas que han sido oprimidas por demonios o como yo que hemos sufrido más duros tiempos en nuestras vidas, la Biblia nos dice claramente que si escuchas con oídos espirituales, o sea, espiritualmente hablando, la Biblia dice que nadie está libre. Lo puedes leer en Romanos 6. El apóstol Pablo nos explica claramente que todos somos esclavos del pecado, o sea, esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismos del pecado. Sin embargo, si buscas ser ministrado en liberación, mi Señor Jesús te hace verdaderamente libre y ya no hay castigo del poder del pecado a través de mi Señor Jesús y su muerte en la cruz. Pero solo entonces nos convertimos en una clase diferente de esclavo. Y en esa esclavitud es que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad en Cristo. Aunque te cueste entenderlo o creerlo y te suene una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo viene a aquellos cristianos creyentes y congregantes que son sus esclavos, porque la esclavitud ha llegado a significar degradación, miseria, desigualdad. Pero el paradigma bíblico es la verdadera libertad del esclavo de mi Señor Jesús, que experimenta el gozo y la paz y son el derivado de ser verdaderamente libres. Cuando eres ministrado en liberación y llegas a experimentar la verdadera libertad que alguna vez podemos llegar a conocer en esta vida. Tercer énfasis. Pregunta alguna vez, ¿tu pastor te habló o enseñó sobre la palabra doulos? Si tu respuesta es sí, me alegro por ti. Pero si tu respuesta es no, te daré alguna información al respecto. Si estudias cuidadosamente la Biblia, encontrarás 124 casos solo en el Nuevo Testamento de la palabra doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S. ¿Sabes qué significa esta palabra? Respuesta: alguien que pertenece a otro. Escucha sin ningún derecho de propiedad.
Desafortunadamente, las Biblias actuales traducen la palabra doulos como siervo o esclavo. Pero un siervo es alguien que trabaja por un salario y en virtud de su trabajo el amo le debe algo. Y el cristiano creyente y congregante, por el contrario, no tiene nada que ofrecer al Señor en pago por su perdón y le pertenece totalmente al amo que lo compró con su sangre derramada en la cruz. Por lo tanto, todo cristiano, creyente y congregante que reúne los tres requisitos, somos posesión de mi Señor Jesús, nuestro Salvador. No somos contratados por Él, sino que le pertenecemos a Él, según Romanos 8:9. Así que esclavo es realmente la única traducción correcta de la palabra doulos. Entonces, aquí se cumple Juan 8:36. Si mi Señor Jesús te libera de las opresiones, las posesiones demoníacas, eres un esclavo de Cristo, verdaderamente libre. También, si no entiendes el término oprimido, te lo explico. Así, has sido liberado del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo: así que, si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. Lo puedes leer en Juan 8:36. Cuarto énfasis. Ahora que entiendes el término verdaderamente libre, como cristiano creyente y congregante que eres, puedes decir con verdad, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Paradójicamente, a través de nuestra servidumbre a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y herederos del Dios Altísimo, según Gálatas 4, del 1 al 7. Y como herederos somos partícipes de esa herencia, la cual es la vida eterna, que Dios concede a todos sus hijos. Y este es el privilegio, más allá de cualquier tesoro terrenal, que alguna vez podamos heredar, mientras que otros, los que viven en pecado y no son ministrados en liberación, ellos, por su libre albedrío, viven en esclavitud del pecado y heredarán solo la muerte espiritual y una eternidad en el infierno. Quinto énfasis. Porque muchos cristianos creyentes y congregantes viven como si estuvieran aún en la esclavitud. Es una pregunta. Y la respuesta es porque es bien simple y sencilla la razón. Porque se rebelan contra su amo y se niegan a obedecerle, aferrándose a su vieja manera de vivir. Y eso los conduce a ser esclavos del maligno y sus trampas, como la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, que le dicen: no necesitas ser ministrado en liberación. Y obviamente los mantiene sujetos, atados a los pecados, que una vez los tuvieron atados y encadenados a Satanás el diablo como su amo. Y él, o sea, el diablo, no tiene ninguna dificultad de compartir sus naturalezas, ya que la nueva naturaleza
de un cristiano creyente y congregante, atado, aún vive en la vieja naturaleza carnal. O sea que todavía eres atraído al pecado. Por esa razón fue que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso: despójense, como lo dije en la enseñanza anterior, del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos, y que se vistan del nuevo hombre, creado según Dios en justicia. En palabras sencillas, despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Otro ejemplo podría ser despojarse de la amargura, la rabia, la ira, la cólera, y vestirse de bondad, compasión, perdón y amor. Puedes leer algo de eso en Efesios 4, del 22 al 32. Sexto énfasis. Muchos cristianos creyentes y congregantes que hemos sido ministrados en liberación, y muchos más, los que no han sido ministrados, a menudo volvemos a ponernos las cadenas del pecado, porque hay una parte de nosotros que todavía ama la vida anterior o antigua. Muchas veces no comprendemos qué significa que hemos sido crucificados con Cristo, según Gálatas 2:20, y que hemos nacido de nuevo completamente, como nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17. Entonces, ser verdaderamente libres significa morir a mí mismo y levantarme a caminar en la novedad de la vida, según Romanos 6:4. Y esa vida nueva se caracteriza por tener pensamientos sobre aquel que nos salvó, o sea, mi Señor Jesús, y no por la carne muerta que ha sido crucificada con Cristo. Voy a cerrar esta enseñanza dando un consejo pastoral, porque ustedes no son mis ovejas, ni se deben a sus pastores. Así que yo, como pastor y ministro de liberación, solo les pido, por favor, busquen ser ministrados en liberación. Y después de que mi Señor Jesús los haga verdaderamente libres, con el poder del Espíritu Santo, entierren su vieja naturaleza, porque cargarla es llevar en hombros un cadáver lleno de pecados y de podredumbre y de muerte, de ataduras, de cadenas y de maldiciones y todo lo que proviene del diablo. Y luego, fortalézcanse en mi Señor Jesús, alimentándose de la palabra de Dios y por medio de la oración. Escapen del deseo de volver atrás a su vieja manera de vivir en pecado, manteniéndose sujetos en pensamiento y en obra a mi Señor Jesús y obediente a la voz del Espíritu Santo, porque sólo así podrás vivir y disfrutar el haber sido verdaderamente libre en mi Señor Jesús, mi Dios y mi Salvador. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo la revele a todo aquel que la esté escuchando, porque desde el momento en que la está escuchando, hay un propósito de parte tuya para
cada uno de los que escuchan. Por favor, Padre, atráelos hacia ti con lazos de amor, porque es tu deseo que nadie, que ninguno se pierda, y que tu Espíritu Santo le revele el mensaje de esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.